Listo. Voy a grabar la sesión para los que no puedan estar, ¿no? Y para que todos puedan, bueno, verla posteriormente, porque voy a dar muchísima información. Y hay momentos en los que de plano me dicen, o sea, córtale, córtale porque estoy abrumadísima, ¿no? Entonces, ¿Por qué no puede verlo en grande? Perdón. ¿no se ve la pantalla en grande? Mm. ¿Qué Sí, ves? ¿tú sí la ves, Mariana? O sea, veo a Florencia y veo la pantalla, Al pero ladito, creo ¿no? que, creo que es algo de poner en vista, ¿no? No sé si es estándar. A ver, A ver, ahorita veo Florencia. Es que veo a Florencia perfecto. ahí me ven ustedes, exacto. Sí. Y Sí. si comparto mi pantalla, deben de ver como un formatín donde estoy yo y está la La presentación. Ah, pantalla al lado en chiquito. sí, sí, así está. Ah, Ajá. sí, así veo yo también. Ah, Ajá. buenísimo. Sí, para que no se aburran viendo todo el tiempo la pantalla. Uy, esto no lo minimicé. Yo tengo un tema nada más, Florencia. Yo había platicado que, bueno, como mi esposo ahorita no puede, o sea, no se puede conectar porque está en el trabajo, sí nos interesaría que él pueda ver las sesiones grabadas. Claro, claro, Ah, ok. encantada. Ah, y Buenísimo. el mío también las va a ver grabadas. Súper, increíble. Me encanta. A ver, entonces, ahora sí les doy un poquito de noción de qué es este curso, de cómo llegaron aquí, de qué pueden esperar, de qué no pueden esperar. Este, mm, ok, a ver, son 4 módulos, duran 4 martes, ¿en qué estamos? Van como Viernes. Bueno,4 viernes. Este, la idea es que durante hora y media hagamos un recorrido por temas que nos van a dar la introducción a qué es el déficit de atención, ¿ok? Este curso es mi nivel básico, hace cuenta. Y tengo un proyecto mucho más robusto y mucho más grande que se llama Parent Lab. Si se quedan con dudas, sobre todo con temas que son como muy ya de casa, ¿no? Cada uno tiene unas circunstancias muy especiales en casa. Podemos ver cómo darle follow-up a este curso básico. Bueno, entonces son 4 módulos, duran hora y cuarto, se pueden venir presencial o podemos hacerlo virtual, ¿va? ¿Tienen alguna duda? Nada, fácil. Bueno, algunas como cosas de housekeeping. Los módulos duran 120 minutos. No es cierto, nunca hago break, me voy, como Gordon Tobogán. Este, como es un grupo tan chiquitín, la verdad es que pueden hacer preguntas como quieran, en el momento que quieran, pero yo les recomiendo que sí tengan una hojita de preguntas a su lado, por si traen donde apuntar, por si se van resolviendo poco a poco, ¿no? Este es un curso 100% teórico, 100% teórico. Tiene un workbook que yo les voy a mandar al chat, que son ciertos ejercicios muy pequeños donde yo les planteo, ¿no? Cosas prácticas con las que pueden ir bajando la información a la casuística de cada una de sus casas, ¿ok? Porque vamos a ir viendo a lo largo de todas las sesiones que ningún niño con déficit de atención se parece, aunque aquí algunas de ustedes me dieron ciertas características que pudiéramos pensar que son similares, parecidas, coincidentes, ¿no? Las sesiones quedan grabadas y nos vamos a tardar prácticamente un mes en terminarlo. A veces vamos a tener cosas prácticas de tareas, de tal, pero, y esto es súper importante, les empiezo a contar una historia. Cuando tú escuchas un curso, lees un libro, escuchas un podcast, una videoconferencia, lo que sea, tenemos las personas que no somos neurodivergentes, es decir, que no tenemos déficit de atención, una retención del 8% en el mediano y largo plazo. Es decir, de todo lo que inviertas, sobre todo de tiempo, que a mí es lo que más me, me puede, ¿no? Pues nos vamos a quedar con un 8% de retención, güey. No, 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 o sea, better go home, ¿no? O sea, entonces, para incrementar estos márgenes de retención, lo que recomiendan es escribir. Tráiganse un cuaderno, tráiganse pluma, lápiz y escriban. Ahora, el tercer factor que nos hace retener 20-25% de la información es enseñar como maestros lo que aprendemos como alumnos.
Entonces, si ahorita te encuentras a una comadre que está aquí afuera y parece ser que su hijo tiene déficit de atención, siéntate 2 horas con ella y dile, mira lo que aprendí. ¿No? Porque cuando tú lo explicas, estás forzando a tu cerebro no solamente a recordar, sino a ponerlo en tus propias palabras, a poner tus propios casos, a hacer todo un esfuerzo eh, de relación. Y esto se va quedando mucho más en tu mente. Bueno, em, listo. Vamos a empezar módulo 1. Bueno, les cuento de qué va cada módulo como para que tengan una big picture, ¿no? Este módulo 1 va a ser acerca de qué es y qué no es déficit de atención. Muchos de ustedes ya tienen una gran noción, o sea, ninguno viene de primer diagnóstico. Entonces, tienen una noción importante de qué es el TDA. Algunas cosas me las pasaré más rápido y otras me voy un poquito más lento. La idea de este primer curso es que teniendo clarísimo las dificultades, sobre todo, o los retos que viven nuestros hijos con TDA, podamos comprenderles. La segunda sesión se llama de diagnóstico al pronóstico. Nuevamente, probablemente este camino del diagnóstico al pronóstico ustedes ya lo tengan bastante amasado, porque no vienen como nubes, no vienen como nuevas, pero se trata de recorrer juntos un camino en donde desde que notamos síntomas hasta que tenemos un diagnóstico que podemos como agarrar en la mano, nos sentimos bastante en control, ¿no? Pero todo el resto del camino es incierto. Recorremos síntomas, recorremos varias cosas. El tercer módulo tiene que ver con tratamiento multimodal. Ustedes lo han escuchado en diferentes ocasiones. El tratamiento solo farmacológico no tiene grandes pronósticos positivos, ¿no? Sin embargo, el tratamiento farmacológico mezclado con terapia, coaching, etcétera, etcétera, tiene high rates, altas probabilidades de éxito. Y el último capítulo se trata de cuál es el rol que jugamos los padres. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo dejo. Vamos a empezar con el primer módulo y comienzo con la historia de este viejito encantador que fue uno de mis primeros clientes de coaching, que se llama Christopher. Él es músico y él, bueno, toca en la orquesta de Chicago, no sé qué, something, something, ¿no? Y me decía, mira, Florencia, a mí me diagnosticaron a los 63. 63. Nunca tuve idea de por qué siempre me sentía diferente. Siempre sentía que no encajaba, que era distinto, que tenía diferente ritmo que mi orquesta completa. Y ahora lo entiendo, ¿no? Ahora que entiendo la unicidad y la experiencia única con la que cada una de las personas que vivimos con déficit de atención vivimos la vida, entiendo la música que llevo por dentro. Cada uno lleva ritmos diferentes, melodías y sonidos distintos que para amar y valorar es necesario primero comprender. Y me decía, quiero que escuches lo que tú oyes y luego te voy a poner lo que yo escucho dentro de mí. Bueno, obviously, le tuve que robar la anécdota. O sea, para mí fue increíblemente gráfico ver cómo Christopher se asumía como una persona completamente creativa, distinta, única, neurodivergente, y a la hora de pisar esta vida, le habían dicho que era inadecuado, que era estúpido, que no era bueno, que no alcanzaba, que era diferente, que no entraba, que no la haría, que no la armaría en la vida, ¿no? Entonces nace la misión de Conciencia TDA. Y siempre les digo, siempre que me piden comenzar pláticas, empiezo con esta frase que a mí me encanta.
Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Es la frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que es un gran libro. Se los recomiendo muchísimo. Cuando le dije esto a una mamá en el primer curso que di hace bastantes añitos o un par de años, me decía, ¿qué te pasa? O sea, mi hijo no es mi enemigo. ¿Cómo que conoce a tu enemigo? Mi hijo nunca ha sido mi enemigo. Y le dije, no, a ver, espérame. O sea, creo que necesito dar contexto antes de continuar con mi frase. Y para dar contexto de esta frase, les pongo un video de una película que a mí me fascina, pero que es más vieja que todos los que estamos aquí juntos. Se llama Rush. No sé si la han visto, es una película que tiene que ver con la vida de dos corredores de Fórmula 1, en donde uno tiene una personalidad, haz de cuenta, perfectito, todo hecho, no sé qué, tal, y este, que es como una pantera salvaje, ¿no? Y que tiene, pues, nomás todos los vicios, todas las mujeres, todas las no sé qué. Resulta que perdóname, el otro, que era sumamente responsable y todo, en una de las temporadas, choca, su coche vuelca, se quema por completo y tiene que salir una temporada. La temporada que este cuate sale de la carrera de Fórmula 1 la gana James Hunt. Y entonces esta escena es el encuentro después de que Niki Lauda, que es el que se quemó todo, ya regresa o empieza a regresar y se encuentra con James Hunt. ¿Ok? Fíjense en el contexto del enemigo. No he conseguido la victoria de mi vida para volver tan pronto al trabajo. ¿Por qué? Es tu deber. Para demostrar al mundo. Me dirá que ganaste solo porque... ¿Solo porque? ¿Por tu accidente? Nicky, ¿hablas de otra gente o de ti? Gané. ¿De acuerdo? El día más importante en que se decidía todo en igualdad de condiciones, con coches similares. Ese día me jugué la vida y me salió bien. ¿Llamas a eso ganar? Sí. Los riesgos eran inaceptables. Estabas dispuesto a morir. Eso es perder. Sí, lo admito. Admito que estaba dispuesto a morir para vencerte. Es el efecto que provocas en mí. Me motivaste para llegar tan lejos y fue estupendo. A ver, ¿no estamos aquí para eso? ¿Para mirar a la muerte a la cara y engañarla? Vamos, hay nobleza en ello, como antiguos caballeros. Los ingleses sois gilipollas. Ya conoces mi norma. 20% de riesgo. No, Nicky, no me vengas con porcentajes. No vayas de profesional. En cuanto lo haces, matas lo bueno de esto. Matas el deporte. ¿Qué? ¿Ya? Tengo que irme. Cuidado con ese trasto. James. En el hospital, la parte más dura fue la aspiración. Sacar toda la porquería de mis pulmones. Una tortura. Y mientras lo hacían, miraba el televisor. A ti ganando mis puntos. ¿Tus puntos? Ese cabrón de Hank decía, odio ese hombre. Pero un día vino el médico y me dijo, señor Lauda, ¿le puedo dar un consejo? Deje de pensar que es una maldición tener un enemigo. Podría ser una bendición. Un sabio saca más de sus enemigos que un necio de sus amigos. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Míranos. Empezamos siendo unos críos. Los descerebrados de la Fórmula 3. Los dos desheredados, vagando sin rumbo. Y ahora los dos somos campeones del mundo. No está mal, ¿eh? No, no está mal. Pues no me dejes colgado. Te necesito tocándome las pelotas. Vuelve al trabajo, ¿eh? Lo haré, Nicky, lo haré. A ver, este cambio de perspectiva, señoras y señores, es fundamental. Fundamental. O sea, a ver, todos tenemos un enemigo común que se llama déficit de atención. Es quien nos tiene de rodillas suplicando al cielo que Dios nos ayude. O sea, yo no sé quién de ustedes no ha rezado por su hijo o su hija. Yo por lo menos todos los días el déficit de atención me postra en tierra y digo, ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame con mi esposo, que no es tan complaciente como el de Adriana. Ayúdame con mis hijos, ayúdame con los hermanos, ayúdame, o sea, ayúdame. Y
les hacía que notaran un poco el papel de este enemigo. O sea, hoy quiero que lo primero que rompamos sea este paradigma de que las cosas son difíciles, las cosas son terribles. El TDA me ha venido a dar lata en la vida, ¿no? A mí el TDA, güey, me tiene hoy hablando enfrente de ti y me ha tenido en conferencias con 2,000 personas hablando y me ha tenido en escuelas abogando por estos niños y me ha tenido, y si no hubiera sido por este diagnóstico, yo nunca hubiera descubierto por lo menos el propósito de mi vida. Entonces, te invito a que cambies tu primer paradigma y digas, te necesito tocándome las bolas. O sea, TDA, welcome. Eres un gran y digno enemigo. Pero te voy a contar quién era yo antes de conocer a mi enemigo para que conozcas un poquitín de mi historia. Yo tuve un bebito, mamá primeriza, Mariano, que ha sido mi gran maestro, pero desde que estaba en mi panza yo dije, este vato viene con un código postal diferente, desde que lo tenía en la panza. Era ansioso frente a la ausencia, reactivo frente a cualquier distracción, demandante, no sabes cómo, intolerante frente a la espera. No podía esperar el Bibi cuando él quería y necesitaba. Creció un poquito y a sus 2 años o año y medio, se veía como un chavito impulsado todo el tiempo sin parar por un motor. Sobre todo, lo que más nos dolía era este secuestro de sus emociones propias. O sea, yo podía pasarme hora 45 tratando de corregular su emoción, hora 45. O sea, por eso, Mariana, te entiendo, ¿no? Un chavito con oposicionismo desafiante, un chavito con poca regulación emocional. Yo pasaba hora 45 tratando de abrazarle y me daba de patadas. No quiero. Y yo decía, esto no es un berrinche normal. Porque cuando a mi hija yo le hacía un berrinche, le había quitado el mono, ¿no? Y entonces estaba enojada porque no le habían dado su juguete. Y si yo le regresaba el juguete, mi hija se callaba. Pero si yo le regresaba el juguete a mi hijo, no cedía. Era un secuestro de las emociones diferente. Y en ese momento yo no sabía qué era, pero decía, este niño necesita algo distinto. Tenía muchísimas conductas de riesgo, se subía a los techos, se subía a las ventanas, se subía a los barandales, se le aventaba a los coches, se cruzaba la calle, usaba tijeras filosas, cuchillos enormes, armas de todo tipo. Era impulsivo, ¿no? Podía pasar de 0 a 1000 en un segundo, parecía agresivo, violento, desafiante, enojado, hiperactivo, ansioso, irascible, y se le hacía súper difícil dormir. El TDA, que en ese momento yo no sabía que era TDA, no se le quitaba ni de día, ni de noche, ni en cama, ni de vacaciones, ni conmigo, ni con maestros, ni con sus abuelos, ni con nadie. Mi hijo era un vato disruptivo. Cabrón. ¿Quién era yo enfrente de este niño? ¿No? Pues era una mamá que vivía con muchísima incertidumbre, todo el tiempo estaba buscando el hilo negro porque yo decía, es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vivía enojada, encabronada, o sea, me sacaba de mis casillas muy, muy cañón, vivía en búsqueda, vivía víctima, porque luego decía, es que ve todo lo que yo hago, soy una mamá maravillosa, trabajo, me arreglo, voy, vengo y mi hijo, ¿no? Entonces vivía en un victimismo constante, con muchas dudas, con mucha confusión, con muchísima culpa, porque primero le daba una zumba porque no sé, me desesperaba que se aventara en contra de los coches, pero luego me daba un remordimiento espantoso por haberlo humillado tanto y entonces lo abrazaba y le daba premios y luego me lo llevaba a Disney. O sea, una confusión, Ale, o sea, neurosis, miedo, vergüenza, imposibilidad, impaciencia. Y al final, este hijo mío, como centro del huracán, nos llevaba a la descomposición familiar. Yo tuve una temporada muy complicada con mi esposo que incluso nos llevó a separarnos. Un año completo. Entonces, no es cosa menor. Nosotros pasamos, hasta que llegué a un diagnóstico correcto, por 9 médicos, 11 medicinas, 6 diagnósticos distintos y todo lo que va en medio. Culpa, resentimiento, odio, bla, 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 ¿no?
Hasta que, perdón por ahí la letra que no está bien, llegué a un punto donde tomé postura. O sea, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Acepté que había algo más, que teníamos que encontrar un diagnóstico, tomé postura, empecé a meterle ciencia a mi vida, empecé a estudiar como una nerd todo lo que me dieran, o sea, así fuera el panfleto de la acupuntura que cura, todo, todo lo estudié. Empecé a romper mis propios paradigmas y a crear nuevos y empecé a llenarme de posibilidades, como les dije, ¿no? A dejar de ver que este niño venía a destruirme la vida y empecé a verle con una mirada distinta. Se convirtió entonces el déficit de atención en un digno enemigo que me hacía estudiar, me hacía salir de mí misma, me hacía prepararme, me hacía buscar todo tipo de terapias, de coaches, de esto, del otro, no sé qué. Y entonces decidí que el coaching era mi camino. Ya lo vamos a ir conociendo, pero el coaching es un acompañamiento y un entrenamiento de las personas que viven lo mismo que yo vivo, ¿no? Y era el eslabón perfecto que yo no había encontrado en nadie. Había ido a psiquiatras que tenga su receta, regresen 3 meses. No los critico, te lo juro que los amo. Había ido con terapeutas que aislaban a mi hijo en un ambiente terapéutico precioso, donde mi hijo se comportaba, o sea, mejor que Pulgarcito. Yo decía, ese no es mi hijo. No, 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 no. Ese no es, a mí que no me vengan. O sea, mi hijo es, pero gritón, pero todo lo que ya les dije, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué en un espacio terapéutico ni es el mismo que es en mi casa, ni en mi casa hace lo mismo que hace aquí? Algo no está cachando. Y entonces fue cuando descubro el coaching, como ese eslabón fundamental en el tratamiento del TDA. Y empiezo este curso por 3 razones. Primero, porque yo veía clarísima esta ruptura entre el lenguaje médico y el lenguaje de los papás. Uno, sumamente deshumanizado, y el otro, sumamente desinformado. Llegaba yo como mamá y le decía a mi médico, nada sirve, estoy harta, todo lo que me dijiste está mal, mi hijo nada puede. Y con esa información yo deseaba que el médico se creciera, entendiera lo que yo necesitaba, cambiara de medicina, me hiciera un tratamiento y imposible. O sea, no sé qué tipo de empresa tengas, Luis, o no sé, o sea, pero si una persona llega y te dice, nada funciona, todo está mal, o sea, bueno, no hay coche que yo pueda arreglar. Si soy mecánico, es que no sé si quitarle el techo o las llantas. Ajá. Lo segundo es que yo veía clarísimamente que los papás tenemos clarísimo el rol del terapeuta, del psiquiatra, del médico, del maestro, pero que muchas veces nos sentamos a expectar porque no sabemos qué nos toca. Y entonces empecé a ver cómo al involucrarme yo y hacerme parte fundamental de esta ecuación, mi hijo comenzaba a cambiar. Y no a cambiar, nunca van a cambiar nuestros hijos de ser oposicionistas a ser margaritas. Never. Pero es decir, empezaba a ser un poquitito más abierto, más complaciente, me miraba a los ojos, me preguntaba, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? ¿Sabes? Esto que yo no lograba antes. El rol de los padres es fundamental si queremos que nuestros hijos caminen. Tercero, porque yo veía, y lo ven ustedes, que la indiferencia y la estupidez con la que se trata el tema del déficit de atención es overwhelming, abrumador. La típica frase, y hoy voy a hacer un post acerca de eso, es, todos tenemos un poquito de TDA, ¿no? Y yo, me empieza a temblar el ojo. No, 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 no todos tenemos un poquito de TDA. Quien tiene TDA tiene riesgos enormes. O sea, me da ganas de voltear, cachetearle y decirle, tú sabes que el 68% de las prisiones en Estados Unidos están llenas de presos con prevalencia de déficit de atención, porque han sido impulsivos, porque no se han logrado reclutar, porque no tienen suficientes hábitos, porque no logran habilidades sociales. O sea,
¿Cómo? ¿Cómo que todos tenemos un poco de TDA? ¿No? No podemos seguir siendo indiferentes y como padres necesitamos formar al resto. Y entonces, como les decía, elijo el coaching como esta disciplina que nos va a ayudar a abordar los retos fundamentales del TDA desde la parte más teórica. Ahora sí, ¿qué es el famoso déficit de atención? Y empezamos de manera muy rápida viendo qué no es. ¿Qué no es? Eh, teorías todos tenemos, ¿no? Pero Florencia, perdón que te interrumpa. ¿Puedes poner un poquito más para arriba la cámara? Es que no se alcanza a ver toda la pantalla. Los que ¿esta? estamos. Ah, No, se supone que tienes que ver tu pantalla. no, no tenemos ahorita pantalla. Ay, darling, qué mal, qué mal. Déjame. No, no importa, estaba yo viendo la otra, pero no sé si Adriana está bien. No, déjame hacer ajustes. That's not supposed to happen. No, yo tampoco la tengo y yo veía atrás también la televisión de atrás. No, No, no perdónenme, así no importa, va. Yo gracias. también dije, pues que le mueva la cámara y así vemos No, bien. así no va esto. Se supone que tienen que estar viendo. ¿Ahí ven la presentación? Pero en Eh, chiquito, ¿verdad? Bien chiquito, como que todavía no le pone. Ahí, perfecto. Ay, Ay, yo no. gracias, Mariana. ¿Ya la ves perfecto? Sí, ya. All right. A ver. Bien. Bueno, entonces, Gracias. ¿qué no es TDA? Bueno, es Ah, que sí, ya. El TDA, amiga, realmente no existe. O sea, el TDA es ese invento como de las gentes que quieren venderles. ¿Y tú? ¿Mm? Es una excusa para los padres que no quieren hacer suficiente esfuerzo, para los niños flojitos. Es un producto de la mala educación. ¿Cuántas veces oí? Mira, tu hijo no tiene nada. Fue uno de los grandes diagnósticos que me dieron antes de llegar a mi diagnóstico. Y me decían, tu hijo no tiene nada. Los culpables son ustedes dos. Tienen un matrimonio tan feo, tan disruptivo, pelean todo el tiempo, no están de acuerdo, no ponen límites, no está que su hijo se comporta así. Y te descoloca escuchar eso, ¿no? Porque dices, ¿por qué este niño es así y mis otros tres no son así si tienen los mismos papás locos ¿no? O sea, y neuróticos? Todos tenemos algo de déficit de atención o, ay, no, yo pienso que está sobrediagnosticado este onda, ¿no? O sea, todos tienen déficit de atención. O otra excusa es, "No, hombre, es benigno, se cura. Yo tenía de eso de chiquito. Yo tenía de eso. Ya me curé, ¿no? Y luego le rascas un poco a esa persona que te dice, ya me curé, y tiene todos los síntomas del déficit de atención, pero del adulto. Y ahorita vamos a ver cómo evoluciona. ¿Qué es entonces el déficit de atención? Y todos lo sabemos, pero lo repasamos rapidísimo. Y esta es una definición de diccionario. Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por patrones persistentes de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Pueden estar los tres o no los tres, ¿eh? Puede ser solamente impulsivo, hiperactivo. Puede ser inatento y no. O sea, no siempre y no todos. Estos síntomas interfieren con el funcionamiento del desarrollo diarios. Por eso no todos tenemos un poco de TDA. Alguien puede ser distraidito o inatento, pero si tú a esa persona le pones el andamiaje correcto, deja de ser distraído. Un niño con TDA no deja de ser distraído. Necesita mucho más. ¿Ok? Comienza en la niñez, en hombres y mujeres y persiste casi siempre hasta la edad adulta. Definición completísima. Ahora, me queda una duda. ¿Qué es esto del neurodesarrollo? Me voy a saltar esto. Ay, mi presentación está mal. No sé qué le pasó a la letra, perdónenme. ¿Qué es esto del neurodesarrollo? A ver, nuestro sistema nervioso, ladies and gentlemen, se compone de tres cosas. Nuestro cerebro, que es la parte central de nuestro sistema nervioso, nuestra médula espinal, que corre por todo el centro de nuestro cuerpo, y los nervios que llegan hasta la punta de nuestros dedos. A su vez, nuestro cerebro tiene muchísimas divisiones que ahorita vamos a ver. El déficit de atención se encuentra en el desarrollo de todo este sistema nervioso, ¿sí? Especialmente en el cerebro, y quiere decir que los hitos de crecimiento, desarrollo y madurez que tuvo que tener
el cerebro de este pequeño no se cumplieron. Va retrasado. ¿Cuánto? Russell Barkley dice 30%. Por eso dices bien, Ale, mi hijo tiene 21, pero lo trato de 14. 30% de rezago en el neurodesarrollo. Esto tiene muchísimas implicaciones, muchísimas. Hay 4 niveles en el que me voy a centrar para que hoy entiendas perfectamente bien el TDA. Primero, a nivel genético. Segundo, microscópico, qué es lo que pasa a nivel químico. Tercero, qué es lo que pasa a nivel macroscópico, que es lo menos importante. Y cuarto, qué pasa a nivel funcional. Empecemos. Todos sabemos o tenemos alguna noción de que el déficit de atención es un tema genético, heredable en un 70 a 80%. Es decir, si uno de los 2 padres tiene déficit de atención y tienen 2 hijos, por lo menos uno de ellos tendrá. Si ambos padres tienen, lo más seguro es que ambos hijos tengan. ¿Ok? Heredable. Poligénico. ¿Qué quiere decir poligénico? Que no existe un solo gen responsable por la expresión de los síntomas del TDA. Es de varios genes que con distintas y pequeñas mutaciones provocan, sobre todo, el cambio en 2 sistemas de nuestro cerebro. El sistema dopaminérgico, que ahorita lo vamos a ver, y el sistema noradrenérgico. ¿Ok? Palabras complicadísimas, Florencia. Lo que quiero que se te quede en este slide es que no hay un solo gen. Por lo tanto, no hay una prueba genética que te pueda decir, check TDA. ¿Ok? Vamos a la parte microscópica para entender esto que te decía del sistema dopaminérgico y noradrenérgico. Toma una lupa conmigo, un microscopio gigantesco, y hazle zoom a esta masa rosa y gelatinosa que tenemos aquí arriba, que se llama cerebro. Son millones y millones y millones de células interconectadas de manera complejísima. 2 tipos de células. Células neuronas, que son estas que ven aquí como una arañita. Tiene un núcleo, tiene un axón, tiene dendritas, que son estas como patitas. Y ahorita vamos a ver un poco cómo funciona el proceso sináptico. Y hay otras células que están encargadas de lograr la arquitectura de todas las neuronas que se llaman células gliales. Son como los andamios de nuestro cerebro. Básicamente formado por 2 células, células gliales y células neuronas. ¿Ok? La interconexión de las neuronas tiene 2 tipos de lenguajes, chino y japonés. Uno es eléctrico y otro es químico. Nuestras neuronas se conectan y se comunican y generan pensamiento, conciencia, juicio, lenguaje, emoción, sensación. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? 2 lenguajes, eléctrico y químico. Todo esto pasa en micro milésimas de segundo. Millones y millones y millones de conexiones por segundo. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede? Fíjate bien. Te voy a explicar un proceso que se llama sinapsis. Y haz de cuenta que necesito que tomemos, bueno, así lo voy a hacer con mis manitas. 2 neuronas. Las neuronas en las dendritas, finaliza la dendrita, que son estas patitas que vemos aquí abajo, no se juntan una con la otra, no se conectan así. Queda un espacio entre ellas que se llama espacio sináptico. ¿Ok? Hay un vacío entre las neuronas. Las neuronas, como te dije, se comunican con electricidad. Desde el centro de la neurona se genera un chispazo eléctrico que se llama potencial de acción. Corre la electricidad por el axón, que es este chorizo, corre la electricidad por el axón, corre la electricidad por las dendritas, que son los bracitos, y llega a la sinapsis. ¿Sí? Bueno, no a la sinapsis, a este momento, a este espacio, ¿no? Que hay aquí. En este espacio existen químicos, muchos químicos, 30, 45.
se llaman neurotransmisores. Cada uno de esos da un mensaje a la siguiente neurona, ¿ok? Hay neurotransmisores que son para activarnos, hay neurotransmisores que son para inhibirnos, hay neurotransmisores que son para concentrarnos, hay neurotransmisores que son para dormirnos, ¿ok? Todos viven aquí, al final de las dendritas. Cuando llega la electricidad, que es este mensaje, salen unas, ahorita las vamos a ver físicamente, salen unas neurotransmisores, se libera el químico, de esta dendrita salen neuroreceptores, uno da, uno recibe, y entonces el químico le señala a la siguiente neurona qué hacer. ¿Me expliqué? Les voy a poner 2 videos. Siempre esta explicación me da nervio. Imagínate que esta carrera es las neuronas pasando un mensaje. Tenemos, fíjate bien, el potencial de acción que corre, hace que el mensaje salga. Va la electricidad y en el momento que toca al siguiente corredor, pasa un mensaje clarísimo. Y le dice a la siguiente neurona, actívate, desactívate, piensa, reacciona, cállate, ta, 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 ta. Es una carrera constante y sumamente rápida. Fácil. ¿Qué pasa en TDA? ¿Qué pasa en TDA? Hay una clara deficiencia de dopamina. La dopamina es el químico que nos ayuda a activarnos, concentrarnos, permanecer en la acción, terminarla, organizarnos, o sea, un montón de implicaciones. La gestión de nuestros impulsos. Y también hay una clara deficiencia de noradrenalina o norepinefrina. Es sinónimo, ¿ok? Los neurotransmisores y los neuroreceptores. La y la ¿qué son? Son neuroquímicos, son neurotransmisores. O sea, estos son químicos. Okay. Aquí hay alguien que manda la batuta, aquí hay alguien que la cacha. Pero el químico se llama dopamina. Ahorita lo vas, mira, vean este video. Esta emisión de recepción. Exactamente. Fíjate bien, estas o sea, esto que ven aquí en blanco son las señales eléctricas. Y fíjense cómo va a salir un neurotransmisor, sale un neuroreceptor y un químico se transmite de una a otra. Esta es la dendrita, es el final de nuestra neurona. Véanlo. Esos son los químicos. Cada neuroreceptor es distinto y vuelve a crear un potencial de acción. ¿Sí? ¿Les queda Esto más es claro? una persona que no tiene TDAH. Esto sucede en todos, TDAH o Ok. no TDAH. El problema en TDAH, déjame regresar una diapositiva, es que hay deficiencia en dopamina. Si tiene que haber, no lo sé, 10 unidades de dopamina para que la cognición, el control de impulsos, la atención y la gestión personal se dé, quien tiene déficit de atención tiene 2. 2 unidades de dopamina. No es así, ¿eh? Pero es decir, si debe de haber 10, hay 2 de disponibilidad. Si debe de haber 10 unidades de noradrenalina, hay 2. Ese es el primer gran problema. Tenemos menor disponibilidad de dopamina. Segundo problema, si se fijan en las sinapsis, hay químicos que no llegan a ser recibidos. Hay unos que se quedan en el espacio sináptico, ¿ok? Ese es un segundo problema. Los neuroreceptores están débiles, entonces no reciben el mensaje. La estafeta no pasa al siguiente corredor, se les cae en medio. Ese es el segundo problema. El tercer problema es que cuando pasa, el mensaje no es correctamente recibido. Ay, no, no te entendí, regrésate, ¿no? O sea, hay una lentitud, hay una falta de mecánica entre ambas
Y entonces el mensaje no pasa. Digo, de manera súper reduccionista, ¿no? Porque obviamente esto es neurociencias 101. Lo que quiero que comprendas es que los medicamentos que nos dan, y esta es como la conclusión de esta primera parte, influyen en estos procesos, en darnos mayor disponibilidad de dopamina y noradrenalina, en darnos mayor disponibilidad de serotonina si el tema es depresión, en darnos mayor ¿no? En hacer que la recaptación de este químico en el espacio sináptico no sea tan fuerte, o sea, que no se quede este químico en medio, ¿sabes? O sea, es una ciencia que te vuela la cabeza. Y los químicos son distintos. Hay químicos que sirven, ¿me está dando calor? ¿Tienen calor? ¿No? Ah. Entonces, cada uno de los medicamentos sirve para cosas distintas y entonces por eso es complejo llegar al medicamento que es para tu hijo. Bueno, les pongo una última vez el video porque me parece neuroreceptores propios de la dopamina y el nuevo potencial de acción. Por trillones de veces, por trillones de neuronas. Es un proceso bien complicado. Entonces, esto es lo que pasa a nivel químico con nuestros pequeños, ¿vale? ¿Qué pasa a nivel macroscópico? Hacemos zoom hacia afuera y entonces ya vemos a todo el cerebro completo. Esta es la parte menos importante porque realmente no se ha probado que las diferencias anatómicas sean tantas. De hecho, dicen que casi es el 3% de las diferencias que podemos notar, ¿no? A nivel estructura del cerebro, ¿va? Pero sí hay diferencias notables. Imagínate que nuestro cerebro se divide en cuatro, tienes el tallo cerebral, ¿no? Que es esta parte donde está cerebelo y tallo, ¿no? La parte trasera, donde está este cerebro que le llaman reptiliano, ¿no? Que es el cerebro más antiguo, es el que también tienen los animales, ¿no? Encargado de hacernos de lograr nuestra supervivencia, de nuestros instintos más primarios, de las reacciones pues eso, como más biológicas, ¿no? Y de todo lo que tenemos automatizado. Andar en bicicleta, está ahí, ¿ok? Luego está, perdónenme, primero el tallo cerebral, luego el cerebelo, ¿no? Luego está por dentro de nuestro cerebro, por dentro, el cerebro límbico. Es un cerebro profundo en donde se encuentran 4 o 5 estructuras importantes que nos ayudan sobre todo a lidiar con la parte emocional. Está la amígdala, está el hipotálamo, está el hipocampo, ¿no? Encargados de interpretar todas las señales que vienen a, a generar emociones, ¿no? La amígdala es la encargada de las emociones, del miedo, del temor, de la ansiedad, etcétera, etcétera. Gestiona nuestra memoria, por eso nos acordamos más de las cosas que son emocionalmente impactantes. El día que se murió tu mamá, ¿te acuerdas? Perfecto, ¿no? Emocionalmente te ancló, ¿no? Por eso el trauma se maneja emocional, ¿no? Porque son momentos fuertemente emotivos que recordamos. Está en ese cerebro límbico profundo, ¿no? Bueno, ese cerebro, fíjate bien, le llamamos precognitivo, piensa antes de pensar. Ese cerebro no tiene lenguaje en palabras, no entiende palabras. Ojo, cuando tu hijo está secuestrado por la emoción, no entiende palabras. Cuando tú le dices cálmate, él no te entiende, no te está oyendo, porque ese lenguaje está en el neocórtex, en toda la parte superior, más exterior de nuestro cerebro, que es la parte más nueva, más desarrollada que tenemos solo los humanos, y sobre todo la más desarrollada es la corteza prefrontal, que es la que está justo atrás de nuestra frente y nuestros ojos. Esta parte es fundamental en déficit de atención, porque ahí se alojan las famosas funciones ejecutivas y ahorita la vamos a ver, ¿ok? El neocórtex, que es toda esta
capa exterior de nuestro cerebro se divide a su vez en 4 partes. Corteza prefrontal, lóbulos occipitales, lóbulos temporales y lóbulos parietales. ¿Por qué te lo enseño? No más, no más, no más, ¿no? Bueno, para que sepas que en la corteza prefrontal se alojan las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa en TDA? ¿Qué pasa en TDA a nivel macroscópico, a nivel estructural? Se observa una reducción considerable, o sea, 3-4%, en áreas involucradas con la atención, la inhibición de impulsos y las funciones ejecutivas. ¿Ok? Que son la corteza prefrontal, la amígdala en este centro emocional, el hipocampo en este centro de memoria, ¿sí? Los ganglios basales, importantísima estructura, y el cerebelo. Entonces, cuando te preguntan en dónde vive el TDA, en todo el cerebro, ¿no? A veces decimos, o vas a encontrarte con teorías que te dicen, solo vive en la corteza prefrontal. No. Ahí vive la disfunción ejecutiva, pero todo el cerebro se ve afectado. Y ahorita vamos a ver un poco más de funcionalidad. Inhibición, ajá, es atención, procesos inhibitorios, sobre todo de impulsos y de emociones, y función ejecutiva, ¿no? Son como las 3 grandes áreas de oportunidad. Bueno, ya vimos entonces la parte anatómica o estructural y ahora sí nos vamos a la parte funcional. Esto te va a empezar a hacer mucho sentido porque es todo lo que ya tú ves. Ya tú ves, como dije, ¿no? Se detecta un trastorno del cerebro ejecutivo y sus funciones. ¿Qué es el cerebro ejecutivo? Es esta partecita, o sea, este cerebro es como si yo estuviera volteada así, es ese corte, ¿no? Es esta parte frontal que está justo detrás, como te decía, de nuestra frente y de nuestros ojos, que está encargado, fíjate bien, de ser el director de la orquesta. Hay un científico que se llama Elkonon Goldberg, que hace años nos dejó una imagen maravillosa para entender quién es el cerebro ejecutivo. Y nos dice, tú imagínate que entras a una ópera de Nueva York, ¿no? A uno de estos teatros que hay en cada esquina, y entonces ves por un lado los instrumentos de cuerdas, por otro lado los instrumentos de viento, por otro lado los instrumentos de percusión, y allá en la esquina un individuo fachoso, greñudo, que aparentemente ni picha ni cacha ni nada. Ese que ves allá es el director de la orquesta, que para quien observa ingenuamente es un nobody. Usa una varita y tal. Pero si ese hombre no existe, no hay sinfonía ni hay melodía. Ya, basta. Ese es el cerebro de tu chavo. ¿Mm? Con un director de orquesta que probablemente esté un poquito dormido, aletargado, cansado, nadie le pagó, entonces decidió no venir, está en huelga, vete a saber qué le pasó. Pero en ese cerebro ejecutivo viven funciones, más bien. Yo no la puedo escuchar acá en la mesa. ¿Tú sí, Mariana? ¿No me O escuchas, sea, Audrey? no, sí a ti sí, pero el video de la orquesta no, ya no supe qué sucedió. Bueno, Pero ya me imagino, pues. se los mando, se los mando, se los mando, se los Bueno, prometo va, y qué mal que no se gracias. escucha. Pero bueno, se oye una orquesta Sí. espantosa. Ok. Sí, sí alcanzaba a escuchar como unas desafinaciones, pero no sabía si era el propósito del video o si era la computadora. Era el propósito. A ver, el punto es, en este cerebro ejecutivo, en esta parte, ¿no? Se alojan las famosas funciones ejecutivas. Me van a escuchar decirlas 1000 veces y por aquí
Adri está en terapia de entrenamiento de función ejecutiva y demás, entonces ya se les hará algo familiar. Bueno, estas funciones son habilidades cognitivas superiores que solo lo tenemos los humanos, que tienen por objetivo establecer nuestras metas y reclutar todos nuestros esfuerzos para lograr esa meta. Entonces, si yo me pongo la meta de bajar de peso, yo tengo que reclutar mi voluntad, pero también mi inteligencia, pero también mi atención que estoy comiendo, pero también mi emoción. También regulo mi conducta, también regulo mis... O sea, no hay forma de que lo haga si no, ¿no? Este cerebro ejecutivo es el que recluta al resto de los actores en el cerebro, al resto de las partes del cerebro, ¿ok? Entonces sirve para establecer fines y objetivos, hace los planes de acción, o sea, nos dice primero A, luego B, luego C, organiza, selecciona y coordina qué habilidades son necesarias para cada tarea, incluso para dormir. Acciona y ejecuta, evalúa después de, hace esta evaluación, cómo nos fue, lo logramos, no lo logramos, qué hicimos, qué pudimos aprender, ¿no? Es proyectivo, funciona hacia el futuro, visualiza qué pudiera pasar si yo hace planes, metas, aspiraciones y sueños. Y cuando te digo que tu hijo con TDA tiene inmadurez en el cerebro ejecutivo, pues todo esto funciona, pero al revés. Es cuando entonces empiezas a ver que tu hijo o tu hija le falta esta proyección al futuro. Dices, ¿cómo no pensaste? No, no lo puedo creer, ¿de verdad no lo pensaste? Y voltea y te dice, te juro, mami, que no lo pensé. ¿Cómo no te acordaste de lo que pasó ayer? ¿Cómo no puedes hacer un plan? ¿Cómo no puedes tener tus objetivos? ¿Cómo no puedes regular tu emoción? ¿Cómo fuiste así de impulsivo si ya sabes que te metes en broncas? ¿Por qué no te puedes concentrar si te lo he dicho 10,000 veces? ¿No? Detrás de esta disfunción ejecutiva está todo lo que ya hablamos. Una disfunción dopaminérgica, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente nosotros lo que observamos es un rezago de estas funciones que, muy importante, memorízate esto, no es un trastorno del cerebro pensante. No tiene nada que ver con la parte cognitiva. Es un trastorno del cerebro que ejecuta. Haz de cuenta que aquí, en nuestra imagen del cerebro de arriba, hubieran partido el cerebro en dos. Esta estructura circular que ven aquí, es la amígdala. Tallo cerebral, cerebelo, cerebro límbico, corteza prefrontal. Imagínate que aquí hubieran hecho un corte, obviamente no físico, ¿no? Para que me entiendas esto. Hubieran hecho un corte y entonces nuestros hijos no ejecutan lo que saben. Es la brecha entre lo que yo intencionaba y lo que pude hacer. Mamá, yo te juro que quería juntarme con los niños, le eché mil ganas, quería socializar, quería que me invitaran a la reunión, no sé qué, pero cuando llegué, me cohibí, me avergoncé, me llené de estas voces que me hablan por dentro y me dicen que yo no valgo, que yo mejor me salga de ahí, que soy un tonto, que no pertenezco, ¿no? Si tú le dices, hijito, vales muchísimo, acuérdate que vales un montón, mi amor, no le sirve de nada. Porque cuando ejecute, se va a volver a equivocar. ¿Así de tragedioso, Florencia? Sí. La buena noticia es que se puede entrenar la ejecución. That's the good news. La ejecución se entrena, como entrenas fútbol, como entrenas box, como entrenas pesas, y el músculo va a ir reconociendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Bien. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas?
Ya les dije más o menos, ¿no? Pero controlar, coordinar, gestionar, ta, ta, ta. Vamos viendo. Hay varios modelos, hay varios profesionales médicos, que no se han puesto de acuerdo en cuántas y cuáles son las funciones ejecutivas. Yo para este efecto tomé el modelo de Thomas Brown. Thomas Brown nos da 6 funciones ejecutivas y las dividimos así. Activación, enfoque, regulación emocional, memoria de trabajo, motivación e inhibición conductual. Las vamos a ir viendo de una por una porque es importante que conozcas lo que vive tu chavo. ¿Ok? Todos tienen hijos, ¿verdad? Mariana, ¿me dijiste que es niño? Sí, es hombre de 10 años y una Perfecto. Así puedo hablar de... en masculino. ¿Sabes que siempre me pasa que hablo en masculino porque yo tengo masculinos? Y luego las que tienen niña me dicen que poca madre. Bueno, vamos a hablar de esta capacidad de activación, de esta em, función ejecutiva que nos ayuda a dar el brinco de no hacer nada. Soy apático, me vale la vida, estoy frente al videojuego, no estudio, a hacerlo. Esa es la activación, esa es la función ejecutiva. ¿Qué necesita? Pues se refiere obviamente a la habilidad de nuestra mente para planear e iniciar las tareas a lo largo del tiempo con miras a cumplir mis metas. Es activarte. Y dirías, qué fácil. Pues no, porque se requiere un chorro de dopamina, se requiere un chorro de noradrenalina y no la tienen. Parecen apáticos, parecen flojos. Y luego tienen esta ceguera del tiempo, que es muy característica de quien tiene déficit de atención. Ellos, y ahorita lo veíamos en la sesión anterior con las mamás de Parent Lab, fíjate bien, pasa algo curiosísimo. Todos llevamos por dentro un reloj automático que se llama reloj circadiano, lo vamos a ver en la parte del sueño. Este reloj circadiano no solamente regula nuestros ciclos de vigilia y sueño, sino que además regula nuestra experiencia completa del tiempo. Quien tiene déficit de atención hiperactivo, imagínate que vive con las músicas que Christopher me enseñó al principio, en un mundo lento. Y ven a su mamá que les habla así. Entonces todo el tiempo se desesperan y tienen muchísima ansiedad y quieren salir corriendo y están en su silla así. Ajá, porque el tiempo interno no tiene nada que ver con el externo. Y hay niños que son inatentos, cuyo tiempo interno es como una nube fluffy. Entonces se les va, y ahorita vamos a ver por qué se les va, ¿no? Y su tiempo interno es distinto. Entonces, cuando tú le tronas los dedos y le dices que se ponga la pijama, te dice, calma, 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 calma. La experiencia del tiempo es muy compleja. Ujú. Esta capacidad de activación nos ayuda a visualizar nuestros proyectos y luego organizar, priorizar, planear. Y ellos, vamos a ver que no la tienen tan así. Y también nos sirve para regular las emociones que acompañen, ¿no? Un poquito a este momento en el que necesito activarme, sobre todo en algo que no me gusta. Y ahí es donde decimos procrastinan. ¿Han oído esa palabra? Sí. Procrastinación. A veces pensamos, ladies and gentlemen, que la procrastinación es un tema de manejo del tiempo, pero no, es un tema de manejo de la emoción. Porque si tú le dices, mi amor, a mi hijo le encanta el pádel, mi amor, te toca tu clase de pádel, o sea, su capacidad de activación es inmediata, porque le gusta, le motiva, le interesa, para bla. Pero si yo le digo, mi amor, te toca la tarea de matemáticas, procrastina por horas. ¿Será un tema de tiempo, que obviamente sí existe, un factor del tiempo, o será más bien un tema de emoción? Yo me inclino por la segunda. Cuando tu hijo ni le gusta, ni se emociona, ni le apasiona, ni le intriga, ni le da magia, le cuesta un montón activarse y entonces procrastina.
¿no? ¿Qué es lo que sí pasa? Porque todo tiene dos lados de la moneda. ¿Qué es lo que sí pasa con este sistema nervioso único que tiene tu hijo? Se entusiasma, ¿no? Con las cosas que le gustan, se entusiasma fuertísimamente, es un entusiasta de todos, es el que quieres tener al lado de ti en la fiesta todo el tiempo, porque dices, es un entusiasta. Son niños con empuje, que si logran ver algo que justamente les motive, les guste, tienen mucho empuje al inicio, ¿sí? Tienen mucha energía, son los que, no sé, pueden organizar una fiesta en Cuaresma, ¿me explico? O sea, son lanzados, no tienen esta noción del riesgo, entonces se arriesgan un poco más que tú y que yo. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Llevo coaching a los A ver, díganme si oyen, si no, 3 hijos, un esposo, un trabajo donde me desempeño como project manager de una empresa creativa, una casa que debo atender por completo y un completo y absoluto sentido de ineficacia personal. Me siento abrumada por tantas tareas que debo llevar a cabo simultáneamente. Cuando por fin me siento a planear, meto 1000 tareas en una hora y obvio no termino nada. Siento que mi reloj interior está desincronizado. En las mañanas no me logro despertar a tiempo. En las noches no tengo sueño y paso horas en el celular o haciendo pendientes irrelevantes. La mayoría del tiempo no logro organizarme ni priorizar, lo cual me trae consecuencias tremendas todo el tiempo. Olvido citas, llego tarde a los lugares, tengo un altísimo nivel de estrés, no disfruto mi trabajo. Todo el tiempo tengo muchísima ansiedad. Tengo la sensación eterna de estar olvidando cosas y de desempeñarme por debajo de lo esperado. Cuando salen a la superficie mis olvidos, hago todo lo posible porque no se note y sobrecompenso. Le hago como puedo, trabajo el doble, compro regalos y flores caras, galletas, hago favores, digo que sea todo. No quedo bien con nadie y estoy completamente agotada. Al sentirme totalmente rebasada, tengo miedo de salir de la cama y dejar la televisión. Procrastino por horas hasta que todo se me convierte en urgente y solo entonces me activo. Tengo ganas de dejar todo. No sé dónde encontrar el equilibrio y renunciar a todo. qué duro, ¿no? O sea, qué experiencia que dirías, ay, qué fácil es hacer todo eso, por amor de Dios. Pues no, no está tan fácil. Yo escucho este audio y escucho a Oscar y, y me conmueve mucho porque tenemos otros 2 hijos y Oscar es el del medio. Entonces, escucho lo que nos estás diciendo y escucho este audio y me vuelve la pregunta que siempre me ha hasta dónde, cómo me toca o hacer por él si él ya está siendo un adulto joven. ¿No? Hasta dónde, hasta dónde tengo que entrar, ¿no? y restarle su libertad y su capacidad y su necesidad de equivocarse y vivir experiencias, porque así es como crecemos y aprendemos. Ujú. Pero escucho este audio y me rompe el corazón porque yo no quisiera que mi hijo viviera su vida agotada. Mm. Bueno, Esta es una mujer de 40 años, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Lleva el coaching a 43? 40 y something. O sea, lo que te quiero decir, Ale, a ver, perdón, a lo mejor estoy desesperanzándolos. No, 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 no. O sea, sé que escuchar todo esto es duro, pero mi intención al hablar del déficit de atención tan cruda y directamente es que comprendan la experiencia de vida. Porque cuando no le entendemos, a estos niños les llamamos flojos y les llamamos necios y les llamamos desinteresados, desmotivados, apáticos, tontos, eh, ¿sabes? Y es lo más injusto. ¿Hasta dónde tienes que acompañar, Ale? Hasta donde él te lo permita, hasta donde lo necesite, ¿sí? Y no siempre será un acompañamiento presente, hands-on, a veces es un acompañamiento de lejos. O sea, no te agobies por esa respuesta ahorita. Módulo 4 es rol de mamás.
Pero sí, hoy intenta meterte en esta experiencia de su vida y decir, puta, no le vuelvo a decir flojo, güey. Lo voy a acompañar. Y es más, estaría padrísimo que tu hijo pueda escuchar el curso si quiere. Bueno, enfoque y atención. Es esta habilidad cognitiva para localizar el foco de mi atención donde yo deseo, en el momento que deseo, por cuánto tiempo deseo, con la intensidad que deseo para cumplir mis metas. Este es el famoso síntoma que todos ven como déficit de atención. ¿Ok? Quien tiene TDA tiene varios retos. Primero, permanecer enfocado. Yo puedo poner atención 8 minutos y en el minuto 8, I wonder. My mind goes away. Se me va la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Florencia? Te lo voy a tratar de explicar rapidísimo desde una parte igual eh, de las neurociencias con una imagen muy clara, un sube y baja. Nosotros tenemos dos partes a nuestro sistema atencional. Uno, que es el sistema default, le llaman, ¿no? Nuestro default system. Ese sistema, imagínatelo, que es como autorreferente. Es cuando te quedas sentada sin hacer más cosa, mirando la pared. Es ese cerebro que no piensa en nada más que en ti, lo que te ha pasado, lo que los otros piensan de ti, lo que sueñas, lo que quieres, lo que piensas. Es un pensamiento autorreferenciado. Es estar en tu mundo, ¿sí? Cuando se activa este modo default, esta parte de nuestra atención, se desactiva el otro sistema, el otro lado del sube y baja, que se llama, ¿cómo se llama en español? Bueno, de tareas, ¿no? El que trabaja, vamos a ponerle, es que se llama Task Related Network, o sea, el que hace la tarea. Uno es el que wanders around y el otro es el que hace las tareas, ¿no? Cuando este está pensando y está en la nube, el otro que piensa en tareas específicas, planes, no sé qué, que está atento a la clase, guaraguara, se desactiva. Y cuando está activo el Task Related Network, el que está enfocado a la tarea, el otro se tiene que desactivar. El que piensa en sí mismo, el que está soñando, que pasa en TDA. Es un balancín con mucha grasa. O sea, se cuenta que el palito en medio está flojo, flojo. Entonces, el default network, este cerebro por default que es autorreferencial, entra todo el tiempo. Yo estoy tratando de poner atención y de repente tengo un pensamiento intrusivo acerca de la sensación que tengo en mi rodilla y se me va. Y entonces empieza ese default network a vivir una historia completa. Estoy aquí, estoy pensando en mi rodilla. Y luego pienso, ¿dónde me lo habré lastimado? En el golf. Yo creo que fue en el golf. ¡Ah! No manches, me quedé con el palo de golf de mi compadre. Le voy a hablar a mi compadre, espérate. Compa, oye, me quedé con tu palo de golf, ¿Qué? Sí. ¿Dónde estás? Espérame, voy para allá. No, es el secuestro de nuestra mente automática. Por eso no pueden permanecer. ¿Ok? Segundo, no tienen esta capacidad de inhibir las distracciones con poder, ¿no? Frente a ese, me duele la rodilla, tú y yo podemos decir, yes, I know, pero estoy aquí. I'm here, and now. Y regresas. O sea, claro que de repente entra el default, como yo ahorita, ¿no? Le prendí al aire, tengo calor, pero regreso. Ajá. Y tienen un reto grande para switchear eh, em, su atención, ¿no? De un sistema al otro. Entonces,
A menos que suceda algo como, no sé, que se caiga el café, que se caiga la mesa, salgo de mi mundo y regreso a donde estoy. Tienen un reto más grande para switchar la atención de una cosa a otra. ¿Se entendió? No es un déficit de atención, porque pueden poner atención. Es una característica muy particular de estos sistemas y cómo interactúan. Por otro lado, este sistema puede trabarse del otro lado. No solamente en la parte autorreferencial, pero imagínate que se traba en la parte de las tareas. ¿Qué pasa ahí? Se concentraron mucho, ¿no? Pues no hace nada. No, se queda en este momento que se le llama hiperfoco. Hiperfoco, o sea, yo enciendo mi proceso atencional y me pongo a hacer un email y me clavo tanto que del email me paso a hacer el libro completo. Y se me va el tiempo y se me va la vida y se me van mis compromisos y tal. Entonces también tienen esta característica en la que pueden ser hiperatentos. Por eso también existen cosas positivas. Como son hiperatentos, pueden ser maestros en algo. O sea, Steve Jobs. ¡Claro! Michael Phelps. Einstein. Son apasionados. Son quienes descubren cosas porque fueron tan profundo que llegaron a un lugar donde ya no cabía y descubrieron otra cosa. Son quienes innovan. Pero hay que entenderlo para darles el espacio creativo. Regulación emocional es la tercera función ejecutiva que vive en este cerebro, ¿no? Se refiere a la habilidad de nuestra mente para detectar, modular, resignificar, orientar e influir en la forma en la que experimentamos e integramos todas nuestras emociones para lograr cumplir nuestras metas. Clarísimo, clarísimo. Y sobre todo, quien tiene un pequeño más de corte hiperactivo, impulsivo que alguien inatento, ¿no? En TDA, así como tenemos esta parte del sube y baja en la parte atencional, en la emoción, todos los humanos tenemos dos polos importantes. Nuestro cerebro, que es el primer polo que nos ayuda a controlar la emoción, pero también existe otro polo que no sé bien dónde localizar, pero yo le pongo en el estómago, ¿no? Que es el control ascendente de las emociones. ¿Ok? Hay dos formas de controlar la emoción. Top down, bottom up. Control ascendente y control descendente. ¿Ok? En TDA, ambos están comprometidos, por no decir malos, frágiles, rotos. No, nada de eso. Ambos controles están comprometidos. ¿Qué sucede? Que entonces mis emociones son mucho más intensas. O sea, no es que yo tenga una variedad de emociones que no se han descubierto en el planeta. No, es que los rangos en los que yo siento hacia arriba o hacia abajo son intensos. Puedo sentir enorme ansiedad o puedo sentir enorme depresión. Puedo sentir enorme el disgusto, puedo sentir enorme el rechazo, puedo sentir, ¿sabes? El rango de emociones es más alto. Y segundo, el control inhibitorio es menor. Entonces, parece que soy un güey absoluta y completamente desbordado. ¿Qué hace el control bottom up? Es el control que te da el cuerpo. Por eso cuando te dicen contrólate, respira, es un control que viene del cuerpo al cerebro. Respira es desde tu cuerpo le das calma a este cerebro límbico, ajá, que está desregulado, está hiperactivado, está en alerta. ¿Qué otra forma tenemos de regular la emoción desde el cuerpo? Ejercicio, brincar, correr,
Echarte agua en la cara. ¿Por qué se puso de moda esta cosa de meterte a una tina de hielos? De Hoff. Porque es la regulación ascendente de mi cuerpo. ¿Sí? Em, y hay muchas más técnicas, ¿sí? Pero es la forma en la que mi propio cuerpo me ayuda a regular la emoción. Segundo control. Mi mente me ayuda a controlar la emoción, a controlar la emoción diciendo desde la parte, desde la corteza prefrontal, ahí sí con lenguaje, no manches, no es para tanto, reacciona, ta. O sea, dialogo conmigo misma y resignifico la situación para que mi emoción baje. ¿Entendido? ¿Qué pasa en TDA? La corteza prefrontal está chiquita, el control inhibitorio está desconectado. Mi cuerpo, TDA, no está tan conectado y entonces me llega antes la emoción que la señal. Y ya, cuando menos quise, ¡pum!, ya pegué. ¿Entendido? En la parte positiva, estos chicos viven con mucho amor, enorme compasión, son maestros de los padres y nos demandan corregulares. Si tú piensas que tu hijo tiene un problema con la regulación emocional y me preguntabas hasta cuándo, yo te digo, esta para mí ha sido mi gran lección. Yo soy el cerebro ejecutivo emocional de mi hijo y por fuera le regulo. Cuando logro regular sus emociones, de alguna manera él logra regular su atención, sus impulsos, pero sus emociones todavía no puede. Y es durísimo. Es durísimo, Mariana. Tú que tienes un chavo con ODD. Porque todo el tiempo te están pateando y te están diciendo que no te necesito, que no me regules, que yo puedo solo, que taca, 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 y tú, amor, te pones en peligro. Bueno, memoria de trabajo es la habilidad mental de mantener temporalmente cierta cantidad limitada de información para su uso mental inmediato. En otras palabras, imagínate que es el Waze de nuestro cerebro. Cuando tú prendes Waze, te va a dar dos tipos de información: visual, imagen, y auditiva, de la izquierda, de la derecha. Igual nuestro cerebro. Cuando necesitamos tener cierta información para tomar una decisión al futuro o para recordar algo del pasado, necesitamos conectar la imagen y las órdenes. Entonces, puta, ¿qué tenía que hacer mañana, cabrón? Y se me viene la cita con el dentista. Y me puedo dar comandos visuales a mí misma y me puedo dar comandos auditivos a mí misma. ¿Sí o no? En TDA, la memoria de trabajo está comprometida. ¿No te acordaste? No me acordé. ¿Pero que no planeaste? No. Entonces no tienen suficiente información por suficiente tiempo para poder tomar decisiones a futuro y recordar lo que les pasó. Es que no es posible, este niño no aprende, te lo juro que no aprende. Se ha caído 20 veces en la misma pinche piedra y no aprende. Pues no aprende. No se acuerda. No sabe dónde puso la información. Se le olvidan cosas, el termo, por enésima vez yo ya no tengo loncheras, ya tengo bolsas Ziploc, ya verte, ¿no? Dejan los proyectos inconclusos porque no se acuerdan dónde estaban. Tienen retos para resolver problemas porque no se acuerdan cómo resolvieron bien la semana pasada. Entonces no saben cómo resolver el de hoy. Tienen retos para aprender porque el aprendizaje es justo amasar información del pasado para construir. Falta de planeación u orden. Obviamente no siguen reglas ni instrucciones. A veces decimos, es que no previene, no proyecta, no aprende del pasado.
Por otro lado, en la parte positiva, son niños hipercreativos, porque si estás en el momento, no tienes información del pasado y tampoco te imaginas cómo es el futuro, pues conectas lo que tienes hoy. Entonces, si el mono y la vaca están aquí, pues ahorita los cruzo y hacen una mezcla maravillosa. ¿Por qué son tan creativos? Porque viven el momento, ¿no? Dicen que tienen un tiempo, no, dos tiempos. Now y not now. Así. Entonces son súper creativos, son innovadores, son disruptivos y son conectores. Conectan lo que estaba desconectado y crean cosas espectaculares. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, me estoy saltando los audios porque vamos con muy poco tiempo. Empezamos tardísimo. Esfuerzo y motivación. Puta, me encanta porque todos los papás me dicen, yo no logro motivar a mi hijo. Es apático. Y yo, if you knew better, ¿no? If you knew better. El esfuerzo y la motivación es esta capacidad superior que tenemos las personas de iniciar y mantener la energía necesaria para lograr nuestras metas. Es la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones. El reto en TDA obviamente es la dopamina para empezar, mantener y terminar. Obviamente es la noradrenalina. Hay un reto químico, ¿no? También hay un reto del sistema nervioso que no va a poner atención a aquello que no le interesa. Darling, o sea, ¿por qué voy a poner atención en las cosas que, además de que no me generan nada de dopamina, te juro que me hacen perder? O sea, no sé cuántas veces he escuchado, mamá, mis amigos son estúpidos. Y yo, ¡ah! Rey, pero ¿cómo? No, 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 es que, o sea, no. Y los ama y los adora, pero en su consciente no les interesa lo mismo que a él, por lo tanto, te sales de mi foco de interés. ¿Sí? Ellos no priorizan, por eso les puse una imagen de Google, como Google lo hace, ¿no? Cuando tú tienes 10 búsquedas y le pones trastorno por, la primera búsqueda de Google es por prioridades y te pone déficit de atención. Nuestros hijos no priorizan, no tienen búsqueda por prioridades, ¿sí? Ellos lo que priorizan es lo que les interesa. En ese momento. Y lo vamos a ver un poco después. Pero yo les digo, imagínate que es una intersección de coches que no tiene semáforo. ¿Quién pasa primero? El que traiga tumbaburros, el que traiga la música, el que traiga el coche más grande, el que vaya más rápido, el que sea más hábil. Igual en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente TDA. ¿Cuál es el pensamiento que voy a tener? ¿Cuál es la acción que voy a ejecutar? La que me interesa. Porque no tienen control inhibitorio, porque no tienen control de emociones, tal. O sea, al final, ¿hace cuánto un embudo? ¿Sí? ¿Hasta aquí va claro? El aire, sí, le pago. Yo cuando comienzo algo que realmente me gusta, el intento. Me los voy a saltar. Se los mando los audios, les prometo. Bueno, in a nutshell, esta presentación se las voy a mandar, ¿ok? La van a tener ustedes. Pero esto es como para que tengan así cuáles son las funciones ejecutivas, qué le pasa a mi chamaco. Bueno, ahora sí, viene la parte donde chillo, ¿no? Lloro muchísimo, porque la pregunta es, ahora que conoces los grandes retos de quienes viven con TDA, ¿cómo cambia tu mirada? ¿No? O sea, yo no sé si saliendo de aquí vayas a decir, ay, este es un flojo. Yo no creo, porque vas a saber todo lo que hay detrás. Me pasó cuando yo soy amante de Celine Dion. No sé si viste que Celine Dion tiene una enfermedad que se llama de cuerpo rígido y sale un documental suyo en Amazon Prime, creo. El punto es que cuando yo vi el documental me quedé pasmada. ¿Qué te digo? O sea, sale Celine Dion, mi ídolo juvenil. Todo su cuerpo se rigidiza, no puede mover su esternón, no puede mover sus cuerdas vocales y se rigidiza todo, ¿no?
Esto lo he tenido durante varios años. Años antes de las Olimpiadas de Francia. Yo había visto el documental y como te digo, me quedé pasmada, pero lo que más me llamó la atención fue que después de que yo sabía la historia de la enfermedad, la veo cantar en las Olimpiadas y hacer esto. If I can alone, what if I can go? George, I'm going to my favorite sunrise and my old will not scare me because I'm going to be ready. And I get the tones that they will not control my life because I'm not brave. I am smart and I can't wait to go back on stage. Whatever I can get, I will come back and have a wonderful time. Le ciel sur nous s'effondre et la terre devient s'écroule. Si tu m'aimes, tu m'as sorti. Bueno, te puedes imaginar que no es lo mismo ver a Celine Dion después de conocer su historia, subirse enfrente del mundo entero, millones de espectadores y decir, pero que ayer no estabas tirada en tu cama. Para mí no es lo mismo ver a mi hijo después de conocer todo esto, porque le miro ahora con compasión, le miro con amor, le miro con asombro de todo lo que logra, de todo lo que ha logrado, ¿no? En 21 años. Claro, tiene sus retos. El morro no se levanta. Claro que no tiene amigos. Claro que a veces es bully. Claro que a veces es distraído. Claro que a veces es oposicionista, me desafía, me traba, se escapa, me evade. Pero, please. Bueno, si esta hubiera sido una clase tradicional de qué es déficit de atención, hubiéramos ido por cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son los tipos, ta, 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 ta. Entonces, nomás para quitarnos la espina, vamos a irnos rapidísimo. ¿Cuáles son las causas y no causas del déficit de atención? Ya lo vimos. La genética, la herencia, la neuroquímica, algunas variaciones estructurales, variaciones funcionales, que son toda la parte de función ejecutiva, y algunos factores medioambientales. ¿Cuáles no son las causas? Y por amor de Dios, grábatelas. No es tu crianza, ni tu estilo parental. ¿Influyen? Claro que influyen. Causalidad no es influencia. Léelo ahí abajo en rojo. Causalidad no es influencia. O sea, ¿tú influyes en tu hijo con déficit de atención? Claro que influyes, pero no lo causas. El TDA no es causado ni por la alimentación, ni por el azúcar, ni por el estilo de vida, ni por las pantallas, ni por el temperamento rebelde y flojo de tu hijo. No. Todo eso influye, pero eso no lo causa. Así que esto te sirve para dejar de echarte la culpa de que porque le diste red dye en sus alimentos, tu hijo esté así. No mames, no. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos tipos? Bueno, hay tres tipos según el DSM-5, que es el manual de los psiquiatras. Inatento e hiperactivo impulsivo, y quien no cae en ninguna de esas dos combinaciones, que casi nadie cae puro, está el combinado, que es agarra uno de cada uno. Y el DSM-5 nos dice que para tener TDA confirmado tienes que tener por lo menos 6 de la lista. ¿Sí? El inatento pues tiene falta de atención a los detalles, pierde cosas, le falta atención sostenida, no parece escuchar, tal, tal, tal. A ver, y lo vamos a ver en el próximo módulo, por eso no me quiero clavar. Cuando tú lees esto dices, sí, pero es 1000 cosas más. Sí, pero no. O sea, ¿cómo? Bueno, ¿cómo evoluciona? Esta sí es importante. Me voy a dar un poquito más de tiempo, porque tenemos a un chamaco de 21 y seguramente más de un papá de aquí tiene o mamá tiene déficit de atención.
A ver, hay un artículo fabuloso que luego se los paso, que es del doctor Dodson, William Dodson, que me hizo entender perfectamente bien cómo evoluciona el déficit de atención de la niñez, de ver estos síntomas en niños que, por ejemplo, trepan por paredes. Nunca vas a ver un adulto trepando por paredes, a menos que sea Spider-Man, pero sí vas a ver un adulto hiperactivo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo evoluciona? En adolescentes va a continuar este patrón de inatención, va a continuar la hiperactividad motriz, puede haber adolescentes con mucha energía física, corporal, pero además se empieza a agregar la hiperactividad cognitiva, la rumiación, trácala, 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 trácala. El diálogo interno se hace importantísimo y normalmente es negativo, porque se le ha entrenado a lo largo de la historia en que, ¡ay, qué flojo! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay! Con razón no tienes amigos. Entonces el diálogo interno se vuelve un actor importantísimo que les lleva a tener, bueno, en la adultez lo voy a explicar, la disforia frente al rechazo. Continúan patrones de impulsividad fuertes que empiezan a representar grandes riesgos de adicciones o conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque si ellos tienen, tanto a nivel diálogo interno como a nivel físico, todos los síntomas que tienen, pues las drogas son una gran salida. Y el alcohol es una gran salida. ¿Quién me dijo que tenía ansiedad social? Adri. El alcohol es una gran salida. Calla Sí, todo Oscar. Ujú. Calla todo este diálogo interno y puedes socializar sin esta bestia que te está todo el tiempo diciendo, cállate, eres tonto, no participes, qué ridículo. ¿Sí? Entonces los adolescentes corren riesgos de adicciones y conductas de riesgo. Tienen muchos más retos, o sea, de repente si tu hijo chiquito era organizadísimo, les llega la adolescencia y se vuelve un caos. Toda su ropa tirada, todos sus libros perdidos, nunca llega a clases, no está en el salón adecuado, no maneja su tiempo, no tiene prioridades. ¿Por qué, Florencia? ¿Por qué de repente? No, no es porque de repente, mija. Es que de chiquito tú le hacías de contenedor. Y si no organizaba su cuarto, tú estabas ahí detrás. No, ven a tu cuarto, no ven a tu cuarto, ven a tu cuarto, ven a tu cuarto, ¿no? Ahora que está un poco más crecido, ¿no? Dices, ¿cómo le ayudo? Es que sigue teniendo los mismos retos y además, como las demandas de vida crecieron, los síntomas se hacen más evidentes, porque ya no está acompañado. Ujú. Entonces, estos retos se hacen más grandes, no porque sean más grandes, sino porque las demandas de la vida crecen. Consecuencias relacionales, empiezan a tener muchas broncas con sus relaciones sociales, escolares, familiares. Pueden empezar a somatizar el TDA y se ven como chiquitos o medianitos, ansiosos, depresivos, llenos de estrés. Tienen un autoconcepto y una autoestima lastimados. ¿Sí? Todo esto, si no se trataron, si no se les vio el TDA desde chiquitos, si no se les habilitó. Si yo, por ejemplo, o sea, mi tirada es ahorrarme esto, ¿no? Tratando a mi hijo desde chiquitito, hablándole positivo, ayudándole a ejecutar, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve el TDA en adultos? Primero, un sistema nervioso basado en intereses. Esto es, no van a hacer absolutamente nada que no esté en su foco atencional, que no les interese, que no les apasione, que no les guste, que no les dé una sensación de novedad, que no les dé, ¿sabes? Entonces, evítate el pleito con la esposa que no se acordó de llevar tu saco a la tintorería. No, de verdad no se acordó. Ujú. Pero lo que sí hace muy bien es maternar, porque eso sí le interesa, ¿no? Entonces, y lo mismo con los varones, ¿no? Es que ¿por qué no te acordaste de la fiesta? ¿O por qué no te acordaste de comprar tal cosa? ¿No? Es un sistema nervioso basado en intereses y todo, su cerebro, sus acciones, su agenda, su organización, sus facultades, sus propiedades, sus funciones ejecutivas, todo. El filtro es, me interesa
es nuevo, es riesgoso, está padre, me emociona. Ujú. Segundo, tiene una hiperexcitabilidad emocional y el hiper también se puede convertir en hipo. Es decir, en el rango de emociones tenemos adultos que viven hacia arriba, en la ansiedad, en el gritos, en el caos, en la neurosis, en la manía, y tenemos adultos que viven hacia abajo, en la depresión, en la distimia, en las adicciones. Ujú. Sus emociones están disparadas si no se han tratado, ¿ok? Y tienen un síntoma que les duele mucho, que se llama disforia frente al rechazo. La euforia es el sentimiento de high con algo, ¿sí? Estoy eufórica. La disforia es lo contrario. Es un sentimiento de podredumbre por dentro así, una espiral espantoso que me ata hasta el fondo de la tierra. Me siento de la chingada cuando me rechazan o me critican. Cualquier cosa que parezca rechazo o crítica, el adulto con déficit de atención que no fue tratado lo toma muy mal. Y por eso tienes adultos que hiperreaccionan o hiporreaccionan. Se enojan en la fila del tránsito y se bajan del coche y batean tú, ¿no? O le gritan a cualquiera o se explotan en la casa o lo que sea, ¿no? O tienes adultos que simplemente, pues no se defiende, no se compromete, no habla por él mismo, no se evade, ¿no? Puedes tener los dos, claro. Yo tengo a mi marido que cuando le empiezo a decir quiero hablar contigo empieza a bufar, güey. ¿No? Porque no le interesa. Entonces tengo que hacer otra cosa. Me lo llevo a comer, una copa de vino y entonces ya empezamos a platicar, ¿va? Y tienen hiperactividad que ya no es física, se vuelve cognitiva. Tienen muchas broncas para dormir, para estar, para disfrutar el momento, para respirar. Están todo el tiempo buscando qué hacer. Cosas, hacen y no terminan nada. Estos son los adultos con TDA. Las consecuencias son relacionales, laborales, familiares, financieras, jurídicas, de salud y de salud mental. ¿Hasta aquí alguna duda? Qué fuerte va todo lo que les platico. No, Qué pues horror. auxilio, o sea, Help, auxilio. help. No tenemos duda, necesitamos ayuda. Necesitamos este grupo de padres para chillar, güey. Sí. Sí, no manches. Dios de mi vida. Pero a ver, hay good news, hay good news. Nuestras Mm, conclusiones. ¿Qué es lo que vimos el día de hoy? Que es un trastorno del neurodesarrollo, no de la voluntad. Deja de decirle, nunca más le vuelvas a decir que es flojo, malo, tonto o todo lo que sea relacionado con él y su identidad. ¿Sí? Es un trastorno genético, es un trastorno neuroquímico, fundamentalmente, es un trastorno del cerebro ejecutivo, es un trastorno de muchos colores. Aunque empezamos diciendo que nuestros hijos coinciden en algunas cosas, el TDA es un espectro, igual que el autismo. Por eso se llama del espectro autista y aquí no le han querido cambiar el nombre. Pero es un espectro. Es crónico y es permanente, afecta todos los aspectos de la personalidad. Es un trastorno real que si no se trata incapacita. Es de niños y adultos, de hombres y mujeres. Y la meta, y aquí es donde empiezan las buenas noticias, ya vamos a acabar. Y la meta del tratamiento es la autogestión. Esta palabra me la van a escuchar muchísimo porque, a ver, ¿cuál es la meta del tratamiento del cáncer? La remisión, ¿cierto? La remisión del cáncer. ¿Cuál es la meta del tratamiento de la gripa? Pues que se vaya el pinche bicho, ¿no? El fin, el fin del tratamiento multimodal en déficit de atención es la autogestión. Ellos van a crecer y tienen que lograr gestionar su emoción, su atención, su conducta, em, sus relaciones. Si ellos logran reclutarse, ya la armamos. Quítale la medicina y el entrenamiento de función ejecutiva hizo su chamba, ¿sí? O sea,
El adulto no tratado es el adulto que volteas a ver y dices, inmaduro. No se concentra, no tiene un solo trabajo, tiene 7, brinca de uno a otro, no recluta sus emociones, está primero histérico, luego tristísimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, nuestra meta es la autorregulación. Todo lo que te lleve hacia allá, hazlo. Lodoterapia, sí. Si te ayuda, hazlo. ¿Va? Terminamos. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti misma, no temas el resultado de 100 batallas. El día de hoy conocimos a nuestro enemigo y si tienes miedo de cómo va a resultar la guerra, yo te digo, bien, va a resultar bien, porque hoy estás aquí y estás conociendo un poco más. Y la mirada de compasión que le vas a dar a tu hijo el día de hoy es distinto. No tengas miedo. Esa es mi conclusión. No tengas miedo. ¿Vale? Aquí terminamos, friends. Nos vemos el viernes que entra, no este, el otro. Gracias, Florencia. ¿Les gustó? Gracias, Flor. Sí, mucho, la verdad. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Les voy Sí, a mandar la sesión grabada para que la puedan ver tu hijo y sus maridos. Sí. sí. ¿Vale? ¿Y Love está bien you. que mi hijo lo vea también? O sea, que el chino lo vea. Eh, sí, yo creo que sí, Adri. 12 Sí, años. ¿verdad? ¿Cómo Sí. sientes? No, siento que él está súper conectado con el tema. O sea, él te habla de la glándula pituitaria, del cerebro reptiliano. O Ah, sea, él no, tiene pues un ya, súper claro. autoconocimiento. Ya, que lo O vea. sea, ok, Justo órale. yo tenía una pregunta, digo, no sé si es ahorita como rápida o para Sí, la sí, otra sí. sesión. A veces Lucas como que quiere saber qué tiene, o sea, ya le hemos como explicado, pero no queremos que piense como que tiene algo malo, no sé Ujú. si me doy a entender. Sí, sí, Entonces, sí. que luego dicen, "Mm, ya ves lo que tengo", y yo no, o sea, no es que tengas algo malo, es que tus, o sea, tu cerebro funciona distinto, ¿no? Pero Sí, no